Bienvenido de nuevo. Nos acompaña nuevamente el embajador Chas Freeman, el ex subsecretario de Defensa de los Estados Unidos. Así que gracias por volver al programa. Es genial verte de nuevo. Lo que realmente quería hablar contigo hoy era, supongo que el futuro de Israel Mayor. Como este proyecto, al menos muchas personas en el gobierno israelí, parece ser abrazado y también apoyado por los Estados Unidos hasta cierto punto. Sin embargo, vemos que Israel ahora parece estar muy sobreextendido y su internación. La reputación en el mundo también parece estar en caída libre. Y de nuevo, esta es tu parte del mundo como ex embajador en Arabia Saudita. Así que me preguntaba cómo estás leyendo la situación en términos del futuro de Israel. Pero también el proyecto de Israel Mayor, que se supone que debe dar cierta profundidad estratégica a. Creo que está en problemas. Durante mucho tiempo fue esencialmente oculto, se ha vuelto cada vez más evidente. Nadie particularmente fuera de Israel lo apoya. Supongo que hay sionistas en los Estados Unidos y Europa que simpatizan con él. Objetivo: probablemente sionistas religiosos que malinterpretan la Biblia para concluir que Dios prometió al hijo de Abraham toda esta tierra desde el Nilo hasta el Éufrates. Quizás lo apoyen. Por supuesto, Abraham también tuvo un hijo musulmán, Ismael, el padre de los árabes, no solo el hijo judío Isaac. Y así creo que todo esto es nacionalismo judío inspirado religiosamente. En su peor momento. Y es inviable sin el apoyo de potencias externas, especialmente los Estados Unidos. Estados. Israel está agotando rápidamente su reserva de apoyo en los Estados Unidos. Está haciendo lo mismo en Europa. Sé que la UE finalmente aparentemente está comenzando a considerar, o los países en Europa están considerando, sanciones sobre algunos de los fanáticos fascistas más extremos en el gabinete israelí, Ben Gurión. Estar en la cima de la lista. Irlanda lo ha prohibido a él y a Bisbal Smotrich. Francia aparentemente está considerando eso. Y por supuesto su tratamiento de los participantes europeos en la flotilla hacia Gaza ahora. Llevó a investigaciones oficiales, incluyendo en Francia, que ha sido firme en su apoyo a Israel desde la creación del Estado sionista. El apoyo externo se está marchitando. El apoyo interno parece ser fuerte, pero luego el apoyo interno para varios. Atrocidades, genocidio en Gaza, la guerra de agresión contra Líbano, el intento. Anexión del sur del Líbano al sur del río Sarani, o al menos el Litani, que está un poco al sur del río Sarani. Todo esto tiene un fuerte apoyo de los israelíes, al igual que los pogromos en su mayor parte en el Cisjordania, el terrorismo judío contra los palestinos allí. Algunos israelíes están profundamente perturbados por eso, pero definitivamente son una minoría. Así que Israel está en desacuerdo con todo el mundo, y las últimas encuestas, como insinuaste, muestra que es ampliamente considerado un paria internacionalmente 97% de turcos. Siento fuertemente que Israel no debería existir, así que Israel solía plantear la pregunta: ¿tiene Israel derecho a existir? Y la respuesta que ahora está regresando del mundo es: no, si te comportas de la manera en que lo haces. Entonces no tienes derecho a existir. Entonces, ¿qué está en juego? No es solo la perspectiva del expansionismo israelí, sino la misma existencia continua del israelí. Estado mismo en una especie de paralelo a la desaparición de los dos reinos cruzados cristianos. En el siglo XI y XII en Palestina, que expiró cuando perdieron su apoyo extranjero.
Apoyo. En medio de todo esto, claramente el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Quien es un político muy brillante. Lo que sea que pienses de sus políticas, entiende que la escritura está en la pared. Tenemos un esfuerzo que se está haciendo en el Congreso de los Estados Unidos. El Congreso para esencialmente incorporar las Fuerzas Armadas israelíes en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos para cada propósito, investigación y desarrollo, adquisición de armas y así sucesivamente. Así que será esencialmente contra la ley para los Estados Unidos que un general en él, el ejército de los EU o la Fuerza Aérea o un almirante en la Marina para negarse a compartir información o armamento con Israel. Esto es particularmente irónico porque al mismo tiempo que esto está sucediendo, la defensa. La agencia de inteligencia ha elevado la alerta sobre las actividades de inteligencia israelíes dirigidas en subvertir los Estados Unidos. Estados. Israel está ahora en la categoría más alta de preocupación de contrainteligencia en el mismo momento cuando sus partidarios en el Congreso, verdaderamente títeres, comprados y pagados, están tratando para abordar el problema de la disminución del apoyo, haciendo imposible que alguien se presente. Ayuda o asistencia a Israel. Así que esto es una cosa muy complicada, pero creo que los israelíes finalmente han llegado a un momento en que han puesto el sueño que algunos de ellos tienen de un Israel mayor en la tumba. Peligro. Bueno, también parece que están alienando a muchos de sus todos estados en su inmediato vecindario inmediato. Y en realidad quiero preguntar especialmente sobre Turquía en este caso, porque, aunque no le han asignado un estatus de enemigo a Turquía, al menos no todavía, pero parecen estar. Bueno, mirando la retórica, parecen estar desviándose hacia esa dirección. Y también, de nuevo, como ex embajador en Arabia Saudita, ¿cómo ves a los saudíes respondiendo a esto? Porque parece que están cada vez más ansiosos por las ambiciones de Israel en la región también. Bueno, son muy reservados, típicamente. Sabes, un comunicado de prensa saudí es un oxímoron, realmente no existe. De alguna manera, cuando Dios asignó al equipo de relaciones públicas, omitió la población en la península arábiga en su mayor parte. Pero diría varias cosas. Primero, se ha vuelto totalmente obvio para todos los del CCG, el Consejo de Cooperación del Golfo, Estados miembros y pueblos, que Washington presta atención a Israel y no presta atención a ellos. Hay un exministro de Información de Kuwait muy elocuente, a quien escuché esta mañana en la BBC siendo entrevistado. Un practicante muy hábil de relaciones públicas, no obstante el punto que acabo de hacer. Y él fue bastante claro. Y el contexto de la entrevista era indagar la pregunta de si los árabes del Golfo harían de hecho defectar de ser plataformas para la proyección de poder estadounidense en la región, hacer las paces con Irán, mantener su distancia de Israel y participar en la nueva seguridad emergente. Arquitectura en el Golfo. Ahora estoy extrapolando de lo que dijo el entrevistador, pero mi propia opinión es que hay un núcleo emergente de esa arquitectura elaborado entre Pakistán, Egipto, Arabia Saudita y Turquía. Y los objetivos de estos son tanto gestionar la seguridad cooperativa, es decir, producir un Golfo Pérsico que está libre de cualquier presencia de gran potencia y que se autogestiona, y también para construir un complejo militar industrial en la región que promoverá la autosuficiencia. Autosuficiencia a través de la asociación entre estos 4 países y cualquiera que elija unirse a ellos.
Así que creo que la respuesta a la pregunta es que los árabes del Golfo, incluida Arabia Saudita, son mucho derivando en un arreglo en el que estos 4 países trabajan con Irán. No en contra de ello y disuadir a Israel. Aquí, uno tiene que mirar el resultado final de la guerra de agresión israelo-estadounidense en contra de Irán, porque eso está produciendo una situación en la que los Estados Unidos nunca más estar con Israel en un ataque a Irán. Políticamente, eso se está volviendo imposible. Donald Trump se adhiere al guión que le fue entregado por Benjamin Netanyahu, pero Benjamin Netanyahu mismo está en un cepo en la política israelí. Él ahora está abiertamente dedicado a, él ve la guerra de Irán y su relación con los Unidos. Los estados como desafíos existenciales y está más preocupado por su propia autopreservación, que él está sobre el futuro de su país. Esto es un gran cambio porque creo que él planeaba pasar a la historia como el hombre que abrió la puerta a un Israel mayor al apoderarse de territorio de los vecinos en Siria y Líbano. Al someter, subyugar Irán y Yemen y otros oponentes. Y este sueño ahora está hecho añicos, no va a ninguna parte. Pero sobre Turquía, ¿qué es lo que hay sobre Turquía? Eso lo convierte en un problema tan grande para Israel. Porque escuché este comentario siendo hecho por políticos israelíes destacados, que podrían ser en el futuro una amenaza peor que Irán. Lo cual es interesante porque Turquía es, por supuesto, un miembro de la OTAN. Es un socio importante de los Estados Unidos en la región. ¿Por qué exactamente? Porque creo que muchas personas están un poco confundidas al respecto, porque los turcos parecen. Mira hacia otro lado cuando se trata, por ejemplo, del genocidio en Gaza. Dan algo de palabrería, pero generalmente se limita a la retórica. En realidad no están haciendo nada. Entonces, ¿qué es lo que hace que Turquía sea un problema tan grande? Bueno, creo que te refieres. En última instancia, la predicción del ex primer ministro israelí Naftali Bennett de que Israel tiene que, después de haber derrotado a Irán, tendría que enfrentarse a Turquía. Y la premisa básica aquí es el concepto israelí de seguridad absoluta para Israel, lo que significa inseguridad absoluta para todos los demás en la región, y significa que cualquier país con la capacidad de confrontar a Israel, en cualquier contexto, se considera un objetivo de esfuerzos para subordinarlos. Esa es la causa raíz. Hay detalles. Los israelíes están en la cama con los kurdos en el norte de Irak, aunque el conflicto en Turquía misma entre los elementos turcos y kurdos de la población ha sido muy grande. Moderado el PKK, el líder Abdullah Öcalan ha hecho las paces con el gobierno y así sucesivamente. Israel está muy metido en el negocio de dividir y reinar y es un oponente de la política turca, por lo tanto, hacia los kurdos. También es un oponente de la influencia turca en Siria, que considera una amenaza. Y así la perspectiva israelí es esencialmente, como dije, mientras alguien más esté de pie en Asia Occidental, Israel no puede ser seguro. Israel no tiene ninguna estrategia diplomática en absoluto. Tiene una estrategia completamente militar. No ha presentado ningún plan de paz para los palestinos ni para nadie más en sus 78 años de existencia. Y no parece que se esté gestando tal propuesta. Así que su único enfoque hacia aquellos que se oponen a él es militar. Y ahora quiero hacer un par de comentarios sobre Turquía.
Turquía está en una posición absolutamente central con respecto a muchos temas. Simplemente no se puede llevar a cabo una política hacia Asia Central, Rusia, los países del Mar Negro, países del Cáucaso, los Balcanes, Grecia, Chipre, el Mediterráneo Oriental, Siria, Irak, Israel, Palestina, más al sur en Asia Occidental, Afganistán y el Mar Rojo. Cuerno de África, la UE, la aglomeración europea en general sin el consentimiento o apoyo. De los turcos, así que están en una posición absolutamente central. No conozco otro país que toque tantos intereses vitales de tantos otros países. Y esto les da ventaja. Pero también, en la era posterior a la Guerra Fría, significa que sus relaciones con sus vecinos, europeos y de otro tipo, han cambiado. Sí, Turquía es un miembro de la OTAN, que es una alianza en el sentido estricto de la palabra. Es decir, los miembros de esa alianza tienen un compromiso incondicional de acudir a cada uno, ayuda de otros por cualquier medio que determinen constitucionalmente en caso de un desafío. Turquía está ahora, diría, más en una relación de entendimiento con el resto de la alianza. Es decir, su compromiso es condicional, no incondicional. Y ha dirigido su atención, después de haber sido rechazado por la Unión Europea, principalmente por el hecho de que es musulmán y grande. Y algunos en Europa quieren afirmar un concepto de cristianismo, que sería contaminado por la presencia de un gran Estado islámico. Aparentemente, Albania no es considerada una amenaza. Los turcos siguieron una trayectoria de asimilación a las normas de la UE, lo cual fue muy útil. La Unión Europea sobresale en asimilar países a sus normas. Eso ha cambiado Turquía. Ha habido cierta reversión de eso bajo Erdogan. Pero básicamente, Turquía ahora está afirmando una identidad no europea. Está afirmando una identidad de Asia Occidental, una identidad islámica y una identidad de Asia Central. Y esto significa que, al igual que Rusia, después de 3 siglos de esfuerzos por europeanizar se volvió de Europa y está enfatizando sus propias raíces civilizacionales. Así que, esta es una situación que complica enormemente las perspectivas para la existencia continua de Israel, porque Turquía ahora es un socio activo, no solo de Pakistán, Egipto. Arabia Saudita, pero de una fuerza activa en la Organización de Cooperación Islámica, 57 países. Países, 2.000 millones de musulmanes, Turquía aspira a ser un líder en ese contexto. Esto es completamente incompatible con una relación normal con Israel. Así que, aunque tienes razón, Turquía no ha hecho nada muy concreto aparte de suministrar. Suministrando a algunos de sus ciudadanos a flotillas fútiles que intentan reabastecer Gaza con ayuda humanitaria. Bien, sus actitudes se han vuelto resueltamente, casi unánimemente, muy anti-Israel. Y esto también debido a la visión israelí de que si eres anti-Israel, eres antisemita. Esto también irrita a los israelíes. Así que lamento ofrecer una respuesta tan compleja a lo que debería ser una pregunta simple. Pero realmente no es muy simple, creo. Me gustó tu comentario que 100% de seguridad para Israel. Sería 100% inseguridad para sus vecinos. Henry Kissinger una vez hizo un comentario similar y a menudo pienso en este comentario, porque creo que esta fue una falla clave en general en la era posterior a la Guerra Fría, es decir, con la paz hegemónica. Eso es, si el oeste político buscara seguridad a través de la dominación absoluta. Y habría un 100% de seguridad para Occidente con el objetivo
lo que significaría a menudo 100% de inseguridad para otros. Sé que los rusos, por ejemplo, han citado esto. Creo que Lavrov tal vez citó a Kissinger sobre esto hace 15 o 20 años simplemente porque eso es. Cómo lo vieron, de todos modos me desvío un poco, quería cambiar un poco hacia Irán, sin embargo, porque parece como si Israel pudiera esencialmente eliminar a Irán, esto sería, ya sabes, esto podría cambiarlo todo. Todo a su alrededor porque parecen estar sobrecargados ahora en ya sabes, por las IDF. Su propia cuenta dicen que están sobrecargados en Gaza, Líbano, Siria. Bueno, se ha convertido esencialmente en demasiado. Mucho pero si pudieran eliminar a Irán, que es visto como la cabeza de la serpiente, entonces sabes todo. Las otras piezas podrían comenzar a encajar, pero ¿cómo ves esto desarrollándose realmente? Desarrollándose porque yo sabes que escuchamos que Netanyahu y Trump tuvieron una pelea, no estoy seguro de cómo. Gran parte de esto es teatro y cuánto es real, pero parece que tanto los Estados Unidos como los iraníes están. Creer que pueden esperar al otro lado, que ambos sí que cada lado está haciendo. Agotado especialmente en la esfera económica, así que ¿cómo estás evaluando esto? Quiero decir, ¿es esto posible derrotar a Irán ahora o ya se ha ido este barco? Creo. Hubo un esfuerzo enérgico para derribar Irán, tan enérgico que ha agotado. No solo armamento israelí, sino también armamento y equipo de defensa estadounidense. La capacidad de interceptar, excepto drones o misiles, está muy degradado. No creo que Estados Unidos realmente tenga una opción militar ahora contra Irán. Eso no sería más costoso que beneficioso. Israel, por supuesto, esencialmente ha subcontratado la destrucción de Irán a los Estados Unidos. Y el argumento entre Trump y Netanyahu creo fue real. Trump está frustrado. Netanyahu está haciendo todo lo posible para prevenir un final negociado de la guerra. Como él quiere que continúe por la razón que ambos discutimos antes, y esa es: Irán es el único obstáculo efectivo para el establecimiento de un Israel mayor. Es el único respondedor efectivo al esfuerzo israelí por lograr seguridad absoluta. Tenía muy presente la observación de Henry Kissinger sobre esto, que creo que fue sabia. Y estoy de acuerdo contigo. Vemos en varios contextos ejemplos de por qué tenía razón sobre esto. De todos modos, ¿qué está pasando? Primero que nada, no hay negociaciones. Y estructuralmente, un acuerdo negociado parece ser imposible para dos razones. Una es la estructura de las negociaciones mismas, que son indirectas, ya sea conducidas por aficionados, sin ninguna capacidad probada para alcanzar una conclusión en ningún contexto. Estoy hablando de los señores Witkoff y Kushner, que se han desacreditado totalmente con los iraníes, no tienen credibilidad en absoluto con nadie realmente aparte de Donald Trump. E incluso él ha recurrido a utilizar intermediarios pakistaníes y cataríes para intercambiar mensajes. Con Irán no hay negociaciones. Puede que todavía haya algún mensaje pasando, pero está muy claro que Irán entiende que cuando está negociando con quien sea. Sin embargo, pakistaníes, cataríes, Kushner, Witkoff, quien sea, están negociando acuerdos a referéndum. A Donald Trump. Y cuando Donald Trump recibe lo que se ha logrado en la mesa de negociaciones, se siente libre de alterarlo a su antojo. Así que rechaza acuerdos que aparentemente han sido alcanzados. Él previene cualquier reunión de las mentes, y en la medida en que aprueba algo, luego lo verifica ad referéndum a Benjamin Netanyahu, quien está decidido a no tener ningún acuerdo. Así que Netanyahu introduce ya sea píldoras venenosas en el proceso. Sabes, debes inscribirte en los acuerdos de Abraham, fue uno de ellos. Y sabes, deshacerte de todo tu programa nuclear es otro. Estos son no iniciadores, y él lo sabe. Y así además de esto, tanto Netanyahu como
Trump son prisioneros de fuerzas políticas internas. Netanyahu está en peligro de ir a la cárcel si él es. Desplazados del poder. Tiene en su gabinete a algunas de las personas más viles del planeta que son. Están decididos a eviscerarlo si hace algún compromiso con Irán o con Líbano. Quiero hablar un poco sobre Líbano eventualmente, pero déjame quedarme en Irán. Trump tiene la presión de las elecciones de medio término, la temporada de conducción de verano, con la perspectiva de que si el estrecho de Hormuz no se abre sin condiciones y continúa siendo bloqueado por la Marina de los Estados Unidos. Estamos hablando de $200 por barril de petróleo. Muy bien para Noruega, por cierto, pero reabastecer el fondo estatal. Así que de todos modos, él también está bajo presión por su puesto, obviamente, de Netanyahu. Está claro que teme la publicación de los archivos de Epstein. También está bajo presión de sus donantes sionistas plutocráticos, a quienes debe su cargo, a quienes está atado. Así que la estasis, el estancamiento es lo que sucede. De hecho es peor que eso, es Zugzwang, como he dicho antes. Esa es la condición en un juego de ajedrez en la que cualquier movimiento que hagas reduce tu apalancamiento y degrada tu posición y acelera tu derrota. Ahora, para volver a lo que está sucediendo, básicamente como dijiste, estamos en un concurso entre Irán y los Estados Unidos para ver quién puede aguantar la respiración más tiempo. Estamos ambos bajo el agua y en peligro de ahogarnos. Irán calcula, creo que correctamente, que puede resistir más que los Estados Unidos por varias razones. Está allí, aire. No está a una gran distancia. Por supuesto, su marina ha sido destruida al menos 8 tiempos completamente, pero parece ser capaz de cerrar el estrecho de Hormuz a pesar de todo. Eso. Lo que tenemos no es un alto el fuego, aunque la prensa se refiere a ello como tal, porque ambos. Los lados están disparando entre sí intermitentemente. Diría que es una desescalada acordada. Pero hay algo muy importante que ha sucedido en este contexto. El derecho internacional siempre ha exigido que la represalia por ataques, violaciones del derecho internacional, agresión, sea proporcional al daño que ha sufrido. Israel nunca ha estado de acuerdo con esto. Ha sido deliberadamente desproporcionado en sus reacciones a cualquier leve desaire. Irán ahora parece haber adoptado el estándar israelí. Así que si la Marina de los Estados Unidos dispara contra Irán, los iraníes responderán con una respuesta múltiple. Eso es muchas veces mayor que la provocación inicial americana. Esto ha funcionado para Israel, probablemente funcionará para los Estados Unidos. El peligro, sin embargo, es que Irán, que ha concluido claramente que no habrá una resolución negociada de esta guerra, el peligro es que a medida que Irán escale en represalia por las provocaciones americanas, comenzará a disparar tiros reales a los buques navales americanos. Hasta ahora, esencialmente ha disparado tiros de advertencia. Creo que vamos a ver el hundimiento de 1 o 2 buques navales en esta parte del bloqueo americano. El bloqueo es difícil de mantener. Está bloqueando efectivamente el acceso de todo el mundo al Golfo Pérsico. Irán está bastante preparado para permitir el paso de barcos si respetan sus reglas. La marina de los EU aparentemente no está preparada para dejar pasar a nadie. Por supuesto, no es efectivo para detener a todos. Estamos en un modo de escalada y probablemente estamos mirando hacia una reanudación de lo cinético. Luchando,
Justo este fin de semana, Irán ha atacado 2 veces instalaciones en Bahrein y Kuwait, aparentemente. Porque estas son las bases funcionales restantes para la actividad americana en la región. Y la mayoría identificada con los ataques provocativos que se han llevado a cabo contra las comunicaciones iraníes. Torres de comunicaciones, sistemas de radar y así sucesivamente en la isla de Keshem. Así que este es un patrón de ojo por ojo que se está moviendo a una marcha más alta, no más baja. Y no hay negociación. Solo concluiré diciendo que hay algunas personas que imaginan que Donald Trump, comportamiento errático, repudiando posiciones que ha tomado el día anterior, alterando esas a nuevas posiciones. En otras palabras, repudiando sus propias declaraciones anteriores, afirmando de manera absurda que las cosas están sucediendo que no están sucediendo, manipulando el mercado de valores con esto. Declaraciones y demás son un estilo de negociación deliberado en el que está tratando de confundir al otro lado, que ha logrado hacer. No lo creo. Creo que él no es el maestro del arte del trato. Él es el maestro del arte del chantaje. Él es capaz de intimidar y coaccionar, pero no puede cerrar un acuerdo que sea una verdadera reunión de las mentes que conduce a la ventaja mutua. Creo que los iraníes tienen razón en su juicio. No habrá una resolución negociada de esta guerra, lo que deja a Donald Trump con él. Opción de navegar lejos, lo cual no es fácil para él porque ha erosionado tanto su propia credibilidad. Que la afirmación que haría de que estaba navegando lejos de una victoria. No sería creído por nadie más que por sus verdaderos creyentes comprometidos. Sí, veo algunos paralelismos allí con el iraní así como con el ruso. Es decir, hicieron lo mismo después de la reunión de Alaska también. Cuando dijeron, bueno, nos ocuparemos de todas las causas subyacentes. Así que en otras palabras, un alto el fuego no es paz. Ellos más o menos estuvieron de acuerdo. Y luego no estoy seguro si es Trump simplemente cambiando de opinión o si es que es tan débil que no pudo. Consigue que los ucranianos y los europeos se unan. De todos modos, él vuelve a cambiar. Y también creo que miran hacia Irán porque cuánto va y viene todo. Están de acuerdo en significa, bueno, esencialmente nada. Nada. Así que solo puedes jugar este juego por tanto tiempo antes de que todos los otros actores comiencen. Para retomar eso. Bueno, sabes, hay un registro consistente de lo que yo llamo la creación de altos el fuego, con características israelíes. Esos son altos el fuego en los que se supone que un lado debe cesar el fuego, mientras el otro continúa. Y así vemos un alto el fuego en Gaza. No hay alto el fuego en absoluto. Las personas todavía están siendo sometidas a ataques genocidas, lo que se suponía que era un 53% temporal. El control israelí de Gaza se amplió al 60%. Ahora se está expandiendo al 70% unilateralmente por Israel. Israel. La condición de que una retirada israelí de Gaza sería acompañada por el desarme de Hamás. No hay ningún lugar en perspectiva, y así está ese ejemplo de la Junta de Paz que no tiene miembros activos y no está haciendo nada, ningún dinero aparte de los fondos iniciales aportados por. Los EAU establecerán una oficina y contratarán a algunas personas. Esto es una farsa. Se podría argumentar que lo mismo ha sido cierto en el diálogo de Ucrania con los rusos y ucranianos. Por cierto, el Congreso parece estar avanzando para restaurar algún tipo de ayuda a Ucrania, pero no sé cuál sería la importancia de esto, dado el hecho de que no tenemos la capacidad de producción para reemplazar las armas esenciales para Ucrania y el hecho de que los ataques ucranianos en San Petersburgo y la Conferencia Económica Internacional allí que
que parecen haber utilizado el espacio aéreo de los países bálticos, miembros de la OTAN, para vectorizar. Esto claramente va a estimular una contraescalada rusa. Y lo estamos viendo en realidad con la creciente salvajidad de los ataques rusos a la infraestructura ucraniana. Instalaciones de producción. En medio de todo esto, Vladimir Zelensky no se distingue por escribir un carta sarcástica e insincera a Vladimir Putin, que seguramente enojará más que involucrar, y que por supuesto ha sido desestimado por el presidente ruso como una relación pública. Ejercicio de relaciones, que de hecho lo era. Pero mi suposición es que los rusos van a hacer un esfuerzo real para hacer que las palabras de Putin Él ha dicho que la guerra está cerca de su fin. ¿Qué quiere decir? Creo que se refiere a que Rusia va a avanzar sobre el resto de Donetsk, el 15% más o menos que lo no controla ya y logra su objetivo de controlar Lugansk, Donetsk, el 80% de Zaporilla. Parte de Jersón. Y en ese momento estará abierto. Una vez que haya alcanzado sus objetivos, estará abierto. Algún tipo de discusión, pero no antes, porque tampoco tiene ninguna confianza. En los Estados Unidos o en la Unión Europea, que todavía está esencialmente desperdiciando el tiempo de todos. Tiempo debatiendo si siquiera debería hablar con los rusos, y Ucrania, que es recalcitrante. Y viviendo en esperanzas de fantasía, no en nada real. Creo que estamos viendo el colapso del trumpiano. Y la política exterior, no solo con respecto a Irán, sino con respecto a Israel-Palestina. Con respecto a Ucrania, con respecto a la arquitectura de seguridad europea, con respecto a la OTAN. Donde los miembros están comenzando a desprenderse de sus compromisos fundamentales, negando el espacio aéreo. O uso de bases para las fuerzas estadounidenses comprometidas en Asia Occidental. Así que sí, este es un mal momento. Y es uno en el que lo que estamos viendo una vez más, que los Estados Unidos son un acuerdo incapaz. Es decir, hemos prescindido tan a fondo del profesionalismo diplomático y las reglas normales de la política estatal, que no podemos resolver los problemas que queremos resolver. Sí. Siempre sigo pensando así como una comparación entre los iraníes y los rusos también, que muchos de los cálculos estratégicos están equivocados, creo. Basado en la falta de evaluación de la amenaza percibida por el oponente. Es decir, si reconocemos que Irán, por muy buenas razones, considera que esta guerra es existencial, amenaza en lugar de simplemente un cambio de régimen, entonces podríamos predecir que estarían dispuestos a absorber todo tipo de dolor para salir adelante en esto, lo mismo que los rusos. Quiero decir, ellos ven esto como una amenaza existencial independientemente de lo que piense la OTAN, cosas. Y por esta razón que, sabes, si pudiéramos reconocer esto, entonces podríamos ver por qué. Hay algunas limitaciones muy estrictas sobre qué tipo de resultado y acuerdo de paz puede aceptar, sino también para entender cuánto dolor está dispuesta a absorber y también la longitud que está dispuesta a recorrer, para asegurar que logre sus objetivos. Pero de nuevo en Europa piensan que reconocer que Rusia ve esto como una amenaza existencial de alguna manera lo legitima, porque eso significa que la OTAN está amenazando a Rusia. Y sabes, los líderes europeos. Rechazar esto. Y por supuesto son, ya sabes, cabezas parlantes en los medios. Son los mismos. Insisten en que esto es simplemente una historia sobre el expansionismo ruso, pero cuando obtienes el análisis incorrecto, entonces de repente no puedes entender las motivaciones en términos de hasta dónde están dispuestos a ir de nuevo lo que pueden lograr en la paz. De nuevo, me desvío.
Mencionaste antes que querías llegar al Líbano, y pensé que este era un buen punto. Antes de que lo hagamos, permíteme hacer un comentario sobre la política estatal en relación con la guerra en Ucrania, porque creo que está muy claro que en política la percepción es realidad y los intereses percibidos. Los intereses son la base de las acciones, y hay una jerarquía de intereses. El interés supremo por el que Irán está luchando es la identidad nacional, la cultura, el idioma, la existencia de una comunidad que se llama a sí misma iraní. Pero debajo de eso está la jerarquía de intereses. Intereses, hay intereses estratégicos, intereses que si se descuidan, si no se defienden, llevar a un ataque a intereses vitales. Este es exactamente el escenario con la guerra de Ucrania. Irán es un asunto diferente porque ya enfrenta un desafío a su identidad, todo. Idea de destruir el Estado iraní, que es la base de la política israelí ayudado por los Estados Unidos, es una cosa. Rusia al observar la expansión de la OTAN. La incorporación propuesta de Ucrania en la OTAN y la esfera de influencia americana. Seguido de la introducción de armamento y fuerzas estadounidenses en Ucrania, si el mismo patrón de la expansión previa de la OTAN fue seguida. Rusia ha visto esto como un interés estratégico, previniendo. Como un interés estratégico, porque si se permitiera que sucediera, los intereses vitales de Rusia estaría bajo una amenaza constante por la artillería y la presencia hostil en un país hostil, de Ucrania. Así que todo esto es muy lógico, y no tienes que afirmar que Vladimir Putin es un malvado. El hombre o los rusos son de alguna manera viscerales, salvajes o lo que sea que afirmen los rusofobos. Ver para que tengan una lógica en sus intereses y los están persiguiendo de una manera muy realista. Base. Quizás han tomado algunas decisiones equivocadas, pero las motivaciones y la fuerza motivadora me parece que son bastante obvios. Obvio. Quería decir esto antes de hablar sobre Líbano, y déjame hablar un poco sobre Líbano ahora, porque aquí tenemos un alto el fuego farsesco también entre dos partes que están no en guerra. Ese es el gobierno libanés que no ha defendido Líbano, no está disparando en israelíes, no haciendo nada, y los israelíes han llegado a un alto el fuego, pero no estaban disparos entre sí. Así que esto es una tontería. El partido en la guerra en Líbano es Hezbollah. Ese es el movimiento, el Estado dentro del Estado, si se quiere, que tiene que ser. Tratado con apaciguado quizás, o derrotado quizás, para poner fin a la guerra de agresión israelí. Agresión. Hezbollah insiste en la retirada de las fuerzas israelíes del sur del Líbano. El ministro de Defensa israelí dice que el acuerdo de alto el fuego, llamado así, que se ha alcanzado a través del gobierno libanés, permite una presencia israelí permanente en el sur del Líbano, Básicamente alista al ejército libanés como un auxiliar del ejército israelí en aplastar Hezbollah. Navi Barre, el presidente del parlamento y el jefe del partido Amal, un partido chiita, que paraleliza a Hezbollah y su electorado y algunos de sus objetivos, ha descrito. Este alto el fuego está lleno de trampas, y creo que tiene toda la razón. No va a detener él. Lucha. Es realmente ridículo cuando lo miras porque, como dije, es un alto el fuego entre personas que no estaban luchando entre sí. Ese es un gran punto. Ese es Hezbollah. ¿Quién está luchando? Así que es un poco extraño dejarlos fuera de este acuerdo. Bueno, Donald Trump dice que ha hablado con Hezbollah de alguna manera indirecta, y creo
Rami Hori dijo que también había hablado con Elvis. Esto era igualmente creíble. Bueno, este es el problema, sin embargo, este tipo de deshonestidad que es sí tan repetitiva ahí. También sabes que Trump esencialmente se está convirtiendo en el niño que grita lobo todo el tiempo. Es bien, estamos cerca de permitir, vamos a aniquilarlos yendo y viniendo, solo puedes hacer. Esto por tantas veces, antes bueno lo que dice no significa nada como si dice que estoy hablando con Hezbollah. Solo estoy asumiendo que no lo es porque ya no significa nada, pero por supuesto. Líbano también está agotando a los israelíes, sin embargo. ¿Y hasta qué punto crees que los iraníes lo harán? ¿Aceptar esto entonces? Porque dejaron muy claro que vinculan cualquier paz directamente al Líbano. Y también pueden cerrar el Mar Rojo y tienen muchas otras cosas que pueden hacer. Si Israel no lo suaviza o no necesariamente se alinea. Pero parece que esta visión de un Israel mayor está chocando contra una pared en algún momento. Déjame hacer varios puntos. Primero, el concepto de Israel mayor hace que cualquier cosa que hagan los israelíes sea de naturaleza regional, no limitado al objetivo específico que está atacando particularmente. Así que si Israel anexa tierras en Siria más allá de los altos del Golán, bajo el pretexto de proteger a los drusos en Siria, eso es parte de esta expansión estratégica más amplia del territorio israelí. Eso es cierto en Líbano también. Así que Israel está persiguiendo una política a nivel regional, política, y eso hace que su guerra con Irán sea regional. En segundo lugar, Irán desde el principio ha dicho que cualquier guerra por parte de Israel y los Estados Unidos sería regional, y de hecho ha atacado a 8 países en respuesta a esta guerra. Incluso ha bombardeado parte de Turquía e Irak, así como los países del CCG. Y así no es una sorpresa que Irán vea la solución a esta guerra en un contexto regional. Y eso tiene que incluir un fin a la guerra de agresión de Israel contra Líbano y algún reconocimiento por parte de Israel de fronteras. Al final, Israel no puede tener paz y la región no puede tener paz mientras Israel no tiene fronteras, mientras no pueda definir sus límites y no tiene acuerdo con cualquiera en las fronteras. Así que creo que Irán calcula que no va a haber una resolución negociada de esto. Guerra en términos de la apertura del estado de Hormuz, que los iraníes están efectivamente ejerciendo control administrativo de no habrá una solución negociada. Para la guerra de jinetes en la región, a menos que y hasta que los Estados Unidos hagan lo que podrían hacer, que es retirar el apoyo a Israel e incapacitar la agresión israelí. Así que creo que el ministro de Relaciones Exteriores de Omán, Bousaidia, tenía toda la razón cuando dijo que la fuente de inestabilidad en Asia Occidental no es Irán, es Israel. Y esa realización es lo que está impulsando las cosas hacia el futuro. La arquitectura de seguridad independiente, libre de grandes potencias que mencioné, el acercamiento entre los miembros del Consejo de Cooperación del Golfo e Irán, y la inclusión de Líbano, Yemen, Jordania, Siria. En el requisito para cualquier tipo de paz. Esto es realista en el sentido de que la única manera en que puedes tener paz está lidiando con todos estos problemas juntos. Juntos es poco realista en el sentido de que Israel está completamente reacio a abordar estos problemas y los Estados Unidos están completamente confundidos. Pero en la medida en que sabe lo que está haciendo, está apoyando a Israel. SL. Déjame hacer una última pregunta sobre la sostenibilidad de lo que están haciendo los israelíes. Porque mencionaste antes que si Netanyahu cae, parece haber un consenso muy amplio de todos modos.
alrededor de muchas de sus políticas clave. Pero de nuevo, se puede decir lo mismo en los Estados Unidos. En términos de muchas de sus guerras, encuentras consenso entre los partidos. Tanto los demócratas como los republicanos tienden a apoyar muchas de estas guerras. Pero en Israel, independientemente de lo que quieran, es la estabilidad política. Parece estar fragmentándose y esto va a impactar su capacidad para llevar a cabo las políticas como quiere. ¿Cuánto ves esto como siendo? Un problema, porque algunas personas se refieren a esto como estable pero muy dividido. Otros lo ven como volviéndose cada vez más inestable. He oído a la gente argumentar que podrían moverse hacia una guerra civil. No he visto esto en los medios israelíes. Entonces, ¿cómo ves esto? Bueno, déjame primero decir que en lo que respecta a los Estados Unidos, el público estadounidense está completamente en contra de esta guerra ahora. Tiene muy poco apoyo, incluso de los republicanos. Los republicanos, el culto que Donald Trump lidera, continúa apoyándolo. Pero ha habido una votación en la Cámara de Representantes para invocar la ley de poderes de guerra en su contra. Creo que francamente es un esfuerzo bastante patético porque si lees la resolución encontrar que dice que no debería ser permitido comenzar una guerra excepto en defensa de aliados o socios. ¿Qué es un socio? Cualquier cosa que desees es un socio, así que esto es muy débil. No obstante, Donald Trump acusó al Congreso de ser traidor por haber cuestionado supongo. Esto es su lèse-majesté en cierto sentido. De todos modos, eso es sobre los Estados Unidos, sobre Israel. No sé qué va a pasar. Quiero decir, creo que primero el punto principal que haría es que es un error centrarse en Netanyahu. Él no es la causa, él es el síntoma. Él puede haber sido el timonel en un barco navegando hacia un desastre. Pero si lo quitas del timón, otros continuarán en la misma dirección. Quizás peor. Vemos esto de los miembros de su gabinete que abiertamente apoyan el genocidio. Tortura. Limpieza étnica. Masacres y tratamiento inhumano de personas en general. Y nadie que no sea un israelí judío es digno de protección aparentemente. Así que tienes un sistema de apartheid funcionando dentro de Israel propiamente dicho. Y tienes opresión militar al estilo nazi, básicamente. Más allá de las fronteras originales de 1967 Israel. Así que no sé qué pasará en Israel. Creo que Israel está en una posición donde es probable que sea gradualmente despoblado. Y más de aquellos que normalmente serían la columna vertebral. El hueso del Estado israelí se irá. Supongo que los ortodoxos que se niegan a defender a Israel, cuya teología niega que el Estado de Israel deba existir, es decir, no creen. Que Israel debería ser recreado hasta que llegue el Mesías, lo cual nadie ha podido. Para probar qué ha sucedido. No sé. Quiero decir, creo que realmente estamos ante un desafío existencial, no solo para Irán Israel, pero a Israel no solo desde Irán, sino desde los vecinos de Israel. Porque como dije, en 78 años Israel nunca ha tomado una iniciativa diplomática sobre su propio para hacer la paz, para lograr la coexistencia pacífica con cualquiera. Cuando ha entrado en acuerdos de paz, esto ha sido después de ser golpeado por los Estados Unidos. Jimmy Carter, Bill Clinton tal vez con Jordan. Y ahora es directamente desafiante hacia los Estados Unidos. Donald Trump dice que hay un alto el fuego en Líbano. No debe atacar Daya, el suburbio en el sur de Beirut, que es el bastión de Hezbollah. Y
Y por supuesto, primero que nada, eso no responde a la demanda iraní o la libanesa. Exigir que Israel no ataque a nadie en Líbano es un gesto parcial. Pero Netanyahu, al cancelar un ataque en Daya, dice que todo lo demás va a continuar. Adelante como estaba planeado. Así que Donald Trump, métetelo. Y esa es la razón por la que creo que la llamada telefónica enojada sucedió. También creo que se filtró por efecto político, tanto para convencer a Irán que Donald Trump estaba en realidad haciendo algo en contra de Israel y porque los israelíes se benefician por agitando a los donantes sionistas a Trump en su contra y ejerciendo presión sobre él. Así que al final hubo un movimiento de relaciones públicas. Pero creo que la realidad es el tono de la conversación probablemente fue casi tan fea como Barack Rabbit, él es el agente del Mossad que es. También un periodista de Axios informó. Sí, inicialmente pensé que quizás era un teatro, pero luego con Trump, el lenguaje. Usado, sabes, todo el mundo odia a Israel ahora, tal deslegitimación Netanyahu mucho de esto no encajaría con lo habitual, lo que esperarías. Así que podría haber algo de credibilidad en la división que crece entre los dos. Bueno, sabes, hay un punto clave aquí y ese es a pesar del Congreso. La votación de la Cámara para la aplicación de la Ley de Poderes de Guerra, los Estados Unidos ahora son disfuncionales. En muchos niveles, a nivel nacional y en términos de política exterior. Por lo tanto, lo que sea que suceda en estos contextos, ya sea Gaza, Ucrania o el Golfo Pérsico, va a suceder a pesar de todo. Ineptitud americana. No puedes buscar liderazgo en Washington. Bueno, en esa nota concluiremos el video. Muchas gracias. Como siempre, amigo mío, aprecio compartir tus ideas. Es difícil entender lo que está sucediendo a veces. Hay demasiados actores, demasiadas variables. Así que aprecio que aclares esto. Así que gracias de nuevo. No fue una conversación jubilosa, pero gracias por participar en ella. Y ahora, queridos amigos, leamos sus comentarios. Siempre disfruto escuchar a este caballero digno y sabio. La estúpida guerra de Netanyahu con Irán le salió el tiro por la culata. Irán está más fuerte que nunca y la opinión pública de Estados Unidos sobre Israel está por los suelos. Un caballero de honor y sustancia raro en nuestro mundo. Gracias, Glenn. El embajador Freeman es una joya. Siempre escucho con atención lo que el embajador Freeman tiene que decir. Una gran cantidad de sabiduría y experiencia. Cuando una sociedad se vuelve loca, se autodestruye. Chas Freeman, mi favorito. El embajador Chas Freeman es tan elocuente, tranquilo y comprometido. Creo que es el mejor embajador vivo. Siempre es un placer escucharlo. Gracias, profesor Diesen. Gracias por su atención. Esto fue GeoVision Canal. Suscríbanse y manténganse al tanto de los eventos más importantes.